Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a por la sexta sesión de Zoom del curso de MAR. Y bueno, estábamos un poco comentando y hablando qué os está pareciendo el curso, cómo estáis yendo. No sé si, pues bueno, queréis aprovechar y comentar a alguien más alguna cosita. No sé, Laura Novella, te veo por ahí. No sé si quieres comentar alguna cosa o decir algo. Ahora veremos a ver si hay alguna duda Sí, también. exacto. Pues nada, pues si quieres, Alberto, podemos empezar ya. Muy bien. Hoy sabéis que es la sexta sesión, ¿vale? Hoy la idea es enseñar un poco el tema de las videograbaciones, ¿vale? Vamos a seguir con la presentación, si la tenéis a mano, y iremos, como hicimos con las monografías, iremos explicando un poco cada parte y cada nota, que sobre todo en las videograbaciones son las notas, ¿no? Lo que más complicado, digamos, se hace, porque a la hora de conseguir la información va mucho en nota, mucho más que en las monografías normalmente. Entonces, echaremos un vistazo a eso. Sí que hoy, ya os dije que de las prácticas 2 hoy corregiríamos un ejercicio. Yo no sé si habéis tenido dudas, que yo creo que sí, por lo que he visto. Eh, no sé si creo que la de Hopper quizá es la que más dudas ha generado, ¿vale? Sobre todo con los encabezamientos. A mí me gustaría que me comentarais a lo mejor si de los que la hayáis hecho, porque no todo el mundo la ha hecho, ha habido ahí un impasse de gente que ha hecho una, luego me ha entregado las dos, luego, y gente que la ha entregado hoy que no lo he podido mirar. Me gustaría que me comentarais un poco, sobre todo de la de Hopper, si él ha hecho alguien, eh, cómo habéis intentado solucionar el asunto, porque sí que es verdad que había dudas con el encabezamiento, ¿vale? Con la autoría principal, y me gustaría que me comentarais antes de intentar esclarecer un poco, ¿vale? ¿Cómo lo habéis solucionado vosotros? ¿Qué habéis pensado? ¿Cómo habéis encabezado el registro de Hopper? No sé si alguien lo tiene a mano, lo tiene claro lo que hizo, si nos lo comenta un poco y luego intentamos ver las posibilidades que había, porque hay varias posibilidades en verdad. Este es un ejemplo claro de esto que hablamos siempre de que cada uno lo hace de una forma. A pesar de tener una norma, siempre el catalogador siempre toma decisiones que a veces son correctas. Hacerlo de una forma y hacerlo de otra pueden ser tan correctas una como otra. Pero tener un poco claro, este es un ejemplo de cosas ambiguas que igual os generan más dudas. No sé si alguien quiere comentar algo y si no, lo podemos pasar a verlo, como queráis. Claudia ha levantado la mano. Sí, mira, la mano. Sí, dic, mai no sabia com fer-ho, però ja ho he sabut. Bé, jo vaig tindre el dubte de, en el Hopper i Mm. com el cancel·laria. Normalment he vist que hi ha una fitxa del Hopper que encapçala pel títol, Ajá, eh? sí, Del sí, títol. Però jo mirant, és un llibre en què no ho sé, no l'he vist físicament, però crec que es basa tot en les seues pintures, moltes fotografies. Per tant, vaig mirar també el capítol 14 o 15 entre les regles i dic, 14. si un pintor és la seva obra, està ahí, pues, es pot encapçalar pel pintor. I per això vaig fer l'encapçalament de la fitxa pel pintor, Edward Hopper. Ahí vaig tindre, en Cabant també vaig tindre dubte que n'hi ha textos. Està el texto d'esta de Lucía, el nom, ja no sé què. Sí, sí Sí, serà. que en les fitxes que he vist jo per ell, en cap de lloc posa res de la Lucía Aquino. I té dos... Jo l'ha posat entre claudàtors, no? Textos Mm, por Lucía Aquino y la traducción del tal de María Condor, no? O exactament. Còndor. Sí. I ho ha posat així, no? Ha sigut la meva opció. No sé si és la correcta o no, però
jo crec que vaig llegir, no sé si era correcte, No, perquè sí, sí, les con dos... Bruce no ho sabem mai si és la correcta o no és la correcta, Però, evidentment, si busques a Hopper, jo tu crec busques a Hopper. Hay un llibre d'això, igual que a Picasso, si estan les obres, Picasso. Ell són fotografies de les seues obres en estudis, n'hi ha textos, n'hi ha introducció, etc. Però és la seva obra, al cap i la fi, el llibre, no? Sí, encara que no heu vist de la font d'informació, la primària del llibre, si porta moltes reproduccions de l'obra de Hopper o porta menys, o la importància que pot tindre el text, també és una bona solució. Ara parlem d'això també. Sí. No sé si Laura volia dir alguna cosa, no ho sé. No, era también lo de Lucía Aquino, que lo he visto. La verdad es que ayer, como Hopper aparecía muy en grande, lo puse como título, pero ahora estoy viendo la parte pequeña esta que hay en la página de derechos, Sí. pero posiblemente se refiera solamente a 2 artículos. No sé, no sé. Bueno, no sé. Sí, eso nos pasa, que no sabemos, no lo tenemos claro. No sé si alguien ha hecho alguna diferente. Laura encabezado por título, Claudi por autor, digamos, autor principal. Vamos a compartir pantalla y así echamos un vistazo a la información que teníamos, ¿vale? A ver. No sé si se ve aquí. Sí, lo estáis viendo, de acuerdo. Teníamos aquí la portada, ¿vale? Aquí arriba, yo creo que está bastante claro que esto es la serie, ¿de acuerdo? Hopper muy grande y muy destacado. La presentación de Javier Goñi, que normalmente, ya sabéis que todos estos volúmenes... este es un claro ejemplo de cosas que nos encontramos en el 7, digamos, ¿no? En arte. Ahí nos encontramos catálogos de exposiciones, nos encontramos luego libros de estudios, ¿vale? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que nos puede pasar cuando intentamos catalogar de obras del 7. Lo más importante es el pintor, al mismo tiempo es el título, la presentación, ya sabemos que no va a encabezar por Javier Goñi, eso lo tenemos claro. Y las dudas empiezan aquí porque realmente vemos aquí, tiene una pequeña presentación, la de Javier Goñi, y luego de la 25 a la 71, La vida y el arte, que es lo que parece un pequeño ensayo sobre Hopper, ¿vale? Y luego del 71 a la 174, comentarios de sus obras. Entendemos que habrá reproducciones, porque ahí lo pone, ¿vale? Habrá reproducciones, no sabemos, con esta información no sabemos cuántas. Si habrá más reproducciones que texto, si parecerá más importante las reproducciones que el texto. Aquí vemos que los ensayos son de Lucía Aquino, que, bueno, son dos ensayos diferentes de una extensión considerable también. Pero yo creo que quizá lo que delata más el asunto aquí, claro, pensamos, vale, 3 autores, o sea, más de 3 autores no hay, no puede haberlos, porque aunque consideremos a Hopper como autor, Lucía Aquino sería la segunda y no hay más de 3 autores. Dices, vale, no encabezaríamos por título, pero al mismo tiempo no tenemos claro cuál de los dos es el autor principal. Entonces se nos surge la duda de si encabezar por título, porque cuando no tenemos claro, cuando no se muestra especialmente quién es el autor principal, y en este caso no tenemos el libro físicamente para ver si realmente las reproducciones, a pesar de este destacado enorme, si esto es más el título que propiamente el autor, pues nos genera dudas, ¿vale? Y una tercera opción es tomar a Hopper
como el autor principal, ya que lo que más importa, como decía Claudia, lo que más importa en esta obra a primera vista es la obra de Hopper y que habla de ella, ¿de acuerdo? Entonces, yo he buscado aquí, muy bien, Claudia, yo he buscado aquí para enseñaros, porque la teníamos en el capítulo 14, efectivamente. Este es un clásico del 14, reproducciones de obras de arte y texto. Y aún así, cuando llegamos aquí, aún tenemos que tomar decisiones, porque nos comenta, cuando una publicación contenga reproducciones de la obra total o parcial de un artista y un estudio o comentario sobre la misma, escrito por persona distinta, el asiento principal irá bajo el nombre de aquella persona, escritor o artista, a la que la fuente principal de información presente como autor. Sí lo hemos encontrado en la página de derechos, quien escribe el texto, pero suficientemente destacado. Se ve, ¿verdad? Se está viendo la regla. Vale. Suficientemente destacado. A ver, muchas veces lo que nos ocurre es que aquí en lugar de presentación vendría textos de Lucía, tal, tal, tal. Entonces, quizá nos podría generar más dudas si estuviera en la página de derechos, que es o sea, en la página, en la portada, que es una fuente de información principal, preferida. Si aquí estuviera el autor, nos podría generar más dudas. Al estar en la página de derechos un poco escondido aquí, pues eso quizá nos delata un poco lo que deberíamos hacer, ¿no? Y aquí nos dice que se hará asiento secundario bajo el nombre de la otra persona. En ese caso, si pensáramos, la decisión la tenemos que tomar nosotros, si pensáramos que es más importante el ensayo que las reproducciones, ¿vale? Encabezaríamos por el escritor y sacaríamos una secundaria para el artista del que habla. Si consideramos que es más importante las reproducciones que el texto, se hará asiento secundario bajo el nombre de la otra en caso de autor del texto, solo si aparece en la fuente principal, ¿vale? Esto, bueno, esto de las secundarias, aunque no aparezca en una fuente principal que esté en la página de derechos, yo le sacaría al autor del texto, sobre todo por la extensión que tiene en este caso, ¿vale? Aunque consideremos, aunque no lo hayamos visto, pero tiene esa impresión, ¿vale? Y luego esta frase de aquí es la que nos dice al final que la decisión que en caso de duda prevalecerá el autor de la obra de arte. En caso de duda, bueno, tú puedes tener dudas o no tenerlas. Entonces, llegamos a este punto y al final la decisión la tomamos nosotros. Dices, voy a ir aquí a las reglas de catalogación porque una regla me va a solucionar el problema, me va a decir lo que tengo que hacer. Y cuando llegas a este punto, dices, vale, entonces la decisión la tomo yo. ¿De acuerdo? Aquí veis un par de ejemplos. Álbum de dibujos, F. Jimeno. Ensayo pinacológico, Luis Monlau. Asiento principal encabezado por Jimeno, que es el autor, y secundario por Monlau, que es el que realiza el texto. ¿Vale? Y la otra opción, los dibujos de Tiepolo. Asiento principal encabezado por el autor del texto y el secundario por el artista. ¿Qué ocurre? Como habéis visto, en Rebeca, sí, en el catálogo de la Xarxa y en Rebeca, han tomado la decisión de encabezar por título, que no es ni una ni otra, en verdad. O sea, la decisión ha sido, ninguno de los dos autores que a mí se me presentan, o lo que yo pienso, prevalece sobre el otro. Entonces, encabezamos por título, tampoco estaría mal, es una decisión que se toma, tampoco estaría mal. Luego, las otras posibilidades son encabezar por el autor del texto o encabezar por el artista. Yo me inclinaría por el artista, sobre todo a la hora de realizar luego, de que el usuario luego encuentre lo que busca. Como decía Claudia, lo importante aquí es que nadie va a venir a buscar, nadie va a utilizar el catálogo, o muy poca gente, sobre todo en bibliotecas públicas no van a venir a buscar el autor del texto, a no ser que sea alguien muy conocido. Si fuera alguien muy conocido o fuera del círculo o estuviera en la portada, y le dieran esa importancia, pues es posible, tenemos más posibilidades de encabezarlo por ahí. Pero en este caso, la Biblioteca Nacional lo soluciona así también. Pone a Hopper, ¿vale? Le hace un campo de 100 para que encabece, y luego sacaría un 700 de secundaria para la autora de los textos, ¿vale?
Entonces, quedaría un poco, yo lo tengo por aquí. En realidad las tres soluciones se podrían dar como buenas, mejor o peor. A mí la que más me gusta es esta. Sí que es verdad que en este caso la del autor nos va a ocurrir muchas veces del autor de los textos. Cuando va aquí sí que nos puede generar más dudas y no sería no digo fallo, pero no sería nada descabellado que encabezara, sobre todo lo que hablábamos. Que veis aquí, son unos textos considerables también, ¿eh? Entonces tampoco pasaría nada porque encabezara. El ejemplo que teníamos aquí, a ver, aquí. Vale, aquí estaba, vamos a verlo por dentro, como posibilidad. Encabezada por título, si recordáis que esto también lo he visto bastante, acordaos que si encabezaba por título, el primer indicador tiene que estar en 0 para no sacar un punto de acceso adicional, porque ya se considera punto principal, con lo cual sería la máquina le entendería que sacar una secundaria no hay que explicarle a la máquina que no necesitamos que saque una secundaria porque ya es el principal, ¿vale? ¿Cómo lo soluciona la Biblioteca Nacional? Lo que hablábamos. Saca un campo 100, para Hopper. Entonces nosotros cambiaríamos el primer indicador para que sí nos saque una secundaria de título, aunque sea Hopper igualmente, y ya lo tendríamos encabezado de esa forma. Esa es una buena solución. Ya os digo que los que no lo han hecho diferente tampoco está mal, más con la información de la que disponíais, ¿vale? Hemos sacado un 600 porque la materia es Hopper y su obra, que te podríamos afinar más con esto, pero como es la que disponíamos, es la que hemos puesto, y secundarios. Dicen que, a ver, los secundarios depende la presentación, como decían en la regla, no siempre se saca secundarios, la presentación pero a mí me gusta sacarlos porque ahora que no ocupa espacio, digamos, no es como antes con las fichas físicas, cuanto más azúcar, más dulce. Entonces, no puede estar mal sacar secundarios porque sí que puede ser, y en este caso no controlo sobre el tema, pero es posible que Lucía Aquino sea una especialista en este campo más importante de lo que yo pienso y que vaya a haber búsquedas sobre ella, ¿vale? Y Javier Coñi, bueno, pues también es conocido, ¿vale? Entonces, esta sería, digamos, no la única, pero sí la que yo creo que luego nos podría ayudar mejor, ¿vale? A la hora de recuperar la información. A nosotros y a los usuarios, sobre todo a los usuarios, porque ellos van a ir directamente a Hopper Autor para pensar de esa forma cuando utilicen el catálogo y va a ser más fácil encontrar este tipo de obras. Seguramente no pensarán en poner Hopper, bueno, lo pondrán o Hopper en temática o en tema o lo pondrán en el que engloba todo, ¿vale? En el general. Y de esta forma yo creo que sería más adecuado, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo o no, porque ya os digo, mm, yo creo que es la solución más adecuada para este caso. Con la otra parte de la práctica no habéis tenido tantas dudas, porque estaba claro que era un congreso, ¿vale? Y iba a encabezar por el nombre del congreso. La única duda que podía generar es si hubiera habido alguna entidad, ¿vale? Digamos que generara el congreso, pero si no aparece dicha entidad en el título del Congreso, normalmente va a encabezar siempre por el nombre del Congreso. Sería el campo el 111, ¿vale? Bueno, yo siempre lo digo así, nos hemos acostumbrado, así que es verdad que a lo mejor es el campo 111, ¿vale? Pero encabezaría con el 111, con el nombre del Congreso, en orden directo, con la información de que disponemos. Sí que es verdad que hay gente que ha puesto primero en el número del Congreso. Bueno, no sabemos si es el primero. Puede ser que sea el primero y el último. En ningún lado tampoco se indicaba que fuera el primer Congreso.
¿vale? Entonces lo construiríamos con la información de que disponemos, con el nombre del congreso en orden directo, y después la que disponemos era Cuenca, localización y de 2003. Luego se podía sacar una nota de los días, ¿no? Del congreso, de la reproducción, de cuando se realizó el congreso. Y esto os lo he comentado a algunos por ahí y no sé si tenéis alguna duda que queráis decir sobre ese en concreto, que yo creo que estaba bastante claro. Y este era el que generaba más problemas. ¿Vale? A ver, no sé si tenéis algún comentario, alguna duda que hacer antes de empezar con lo de las videograbaciones. Vale, de acuerdo. La práctica 2, si no me equivoco, se va a poder entregar hasta el día 1 de octubre, ¿vale? Pues como lo comento ahora. Yo os las voy a corregir y igualmente así os sirve un poco para ver dónde falláis o dónde podéis mejorar, ¿vale? Estarán hasta el 1 de octubre. Aprovecho para decir que la práctica final la pondré seguramente esta tarde, ¿vale? Y estará también abierta hasta el 1 de octubre. Yo os recomendaría que aprovecharais este fin de semana para intentar avanzar lo máximo posible y así podéis dejarme todas las dudas que queráis en el foro sobre la práctica final, bueno, y sobre todo todas las dudas en el foro el fin de semana, yo intentaré contestar igualmente. Y si no, el lunes también podemos resolver dudas de cara a esa práctica que estará abierta hasta el día 1, ¿vale? Constará de 4 o 5 catalogaciones y, y más o menos intentaré poner un poco de variedad, ¿no? Para intentar ver un ejemplo al menos de cada una de las formas que hemos visto, ¿vale? Si queréis pasamos a la presentación y yo intentaré... Como habéis visto, siempre las primeras páginas es como una repetición, un resumen para que no tengáis que ir abriendo cada vez, cada sesión o cada vez que intentéis catalogar, para que no tengáis que ir abriendo la presentación de inicio para ver los procesos y para recordar algunas cosas del entorno y todo esto. Entonces siempre pongo una pequeña entrada que se repite, si os dais cuenta, para que no tengáis que abandonar el documento e iros a buscar en otros sitios si tenéis alguna duda, ¿vale? Realmente la sesión de hoy empieza aquí, a partir de aquí, y vamos a intentar ir intercambiando un poco entre Apsis y esto, como siempre hacemos, para que lo veáis más claro, ¿vale? Vale, cuando abrimos para elaborar un documento, para catalogar un documento nuevo de videograbaciones, la primera pantalla que se nos presenta es la cabecera, ¿vale? A ver si ahora lo podemos ver aquí. Catalogación MARC. Queríamos videograbaciones. ¿Eh? Ya tenéis aquí la cabecera, 007 que ya lo tenemos en rojo y el 008 de los campos de longitud fija, ¿vale? La cabecera en Apsis, en la Xarxa nos viene ya cumplimentada con lo más básico, ¿vale? El estado del registro, el nuevo, el tipo de registro, vamos a F5 o a la ayuda, recordad. Uy, aquí, ¿vale? Uy, cachis, si me equivoco, ahí. No hay más opción porque como ya hemos entrado con la ayuda de Apsis, ya directamente sabe que es una videograbación, entonces aquí no nos haría falta intercambiar por nada, ¿vale? La G de material gráfico proyectable. Vale. Voy a intentar quitar esto. No sé si cuando comparto pantalla, si yo tengo abierto las camaritas, se os ve por aquí. Esa es una duda que siempre tengo.
En esta zona yo tengo las camaritas vuestras y, así, y aquí os veo. Pero yo no sé si en lo que vosotros veis aparece este recuadro de aquí, que igual lo estoy señalando y no lo veis. Si me lo podéis decir, porque así lo minimizo o no lo minimizo. Sí, sí, sí que se ve todo, Se ve, pues Alberto. entonces es mejor apartarlo. Sí, Aquí, correcto. Bueno, pues el campo 007, ¿vale? Descripción física de la videograbación, categoría del material. Ya no se les pone, está puesta videograbación, ¿vale? Y hay una serie de campos que tenemos que rellenar. Podemos rellenarlos o no. Aquí no nos obligan a rellenarlos. Bueno, algunos sí, pero no nos indican cuáles sí y cuáles no, ¿vale? Si pasamos a la designación específica del tipo de material, que es lo primero que tenemos que hacer, de nuestra grabación tenemos diferentes opciones, ¿vale? Cartucho de vídeo, videodisco, videocasete, todavía tenemos bobinas de vídeo y luego estos campos que, bueno, pues, son para intentar rellenar un poco, ¿vale? En este caso, si vamos a catalogar un DVD, pues elegiríamos videodiscos. Si todavía tenemos un VHS o beta o lo que tengamos por allí, ¿vale? Sí que es verdad que a veces en sitios muy concretos pues podemos utilizar bobina de vídeo o cartucho de vídeo. Pero en principio la de videodisco sería la habitual, ¿vale? Parte de color, seleccionaríamos, tenemos varias opciones, tenemos con blanco y negro, ¿vale? Monocromo. Entonces, utilizaríamos, por ejemplo, policromo. Entre estas dos estaría más o menos lo que solemos utilizar, ¿vale? Para el color. Formato de la videograbación. Aquí tenemos las diferentes opciones, ¿vale? Como hablábamos en los casetes, tenemos varias opciones. Bobinas, etcétera, etcétera. Blu-ray. DVD. Otro. En este caso, utilizaríamos el DVD o Blu-ray, que es lo que más se utiliza ahora. El sonido. Las opciones de todo esto, sobre todo nos resulta útil también, aparte de para dejarlo bien consignado, sabéis que luego se pueden realizar búsquedas, ¿vale? Entonces, si sabemos lo que tenemos que buscar, muchas veces nos puede ahorrar bastante trabajo. Si tenemos una buena colección de videograbaciones, si nos buscan películas mudas o buscan películas con algunas características concretas, ya sabéis que aquí también se pueden hacer búsquedas en estos campos. Esto lo hemos aprendido aquí, ¿vale? Sonido incorporado, lo más habitual. También hay otras opciones de medio sonoro, ¿vale? Disco. Dimensiones. La que utilizáramos. Perdón. Mira, ahora me queda en blanco y ya no sé cuál es, porque siempre me toca mirarlo. Vamos a utilizar esta, ¿de acuerdo? No sé ahora mismo las dimensiones que se suelen utilizar. Si no ponemos otros o ponemos desconocido, no pasaría nada tampoco, ¿vale? Configuración de canales, lo más habitual, estereofónico. Tendríamos ya cumplimentado el 007. ¿Vale? Pasaríamos al 008. Este ya lo tenemos más conocido, aunque hay algunas diferencias. La fecha de ingreso sabéis que se pone automática. Porque es verdad que he visto alguna dudilla en... Sabéis que aquí las búsquedas que miramos eran las que vimos eran sobre todo en la fecha 1 y en la fecha de ingreso. He visto alguna duda en las catalogaciones de cómo se dispone, ¿vale? Os comenté que era a la americana. Primero el año, luego el mes, luego el día. Es verdad que al hacerlo a mano, pues a lo mejor uno por costumbre lo pone así, pero bueno, no tiene mayor importancia porque normalmente la fecha de ingreso se va a asignar automáticamente. Entonces no le hemos dado importancia en las correcciones, ¿vale? La fecha 1 ya lo sabemos.
Nos pone ayuda porque es la que dispongamos en el material. ¿De acuerdo? Tipo de fecha, la más habitual es esta, porque digamos que nos curamos en salud. ¿Vale? Fecha única conocida probable, que es la que estamos más seguros. Lugar de publicación, habitualmente sí, aunque hay DVDs que depende de dónde los compréis, pueden venir de algún otro país de Europa. ¿Vale? Lengua, habitualmente vamos a poner esta en este campo, ¿vale? Porque luego ya especificaremos un poco las opciones que hay. Pero sabemos que en esta va a estar seguro si está editada aquí al menos. ¿Vale? Como de publicación, estas son diferentes opciones también. Campo importante y nuevo, duración de la película. Aquí veis que ya están puestas estas porque normalmente no se indicará según la SASA nos la ha puesto así. Entonces sí es verdad que luego puede resultar útil. ¿Vale? La duración de la proyección, la duración entre estos caracteres, ¿vale? Todas estas serían en minutos. Desconocido es lo que se pone al principio, entonces nosotros podríamos añadir aquí 180 minutos. Sí que es verdad que esto nos podría resultar luego útil a la hora de las búsquedas, como hablamos, de poner más de lo que ponga aquí o menos, ¿de acuerdo? Es una buena idea para buscar películas de una duración concreta también. Vale. Estos campos que estaban rellenados, la técnica, ¿vale? Aquí está. ¿Vale? Acción real, animación, una mezcla, pero también puede ser útil a la hora de buscar después. Tipo de material visual. La V que está puesta por defecto, videograbación. ¿De acuerdo? Muchas otras opciones que no utilizaremos aquí. Registro modificado, en este caso, como es nuevo, no es registro modificado. La fuente de catalogación, que esta es la que siempre solemos utilizar. ¿Vale? Eso en cuanto al 008. Fuentes de información. Las que utilizamos habitualmente, yo he puesto este ejemplo aquí, ¿vale? Fuentes de información en los DVDs o en las videograbaciones, la portada o carátula de los principales, la contraportada, material serigrafiado, folletos incluidos, etc. El material serigrafiado es en el propio disco. Aquí sabéis que viene muchísima información, ¿vale? Que sí que es verdad que nos dejamos los ojos con ella, pero a veces de aquí sacamos algunas cosas que no tenemos en la carátula o en la contra. Es donde más información suele aparecer. Aquí en la presentación os puse los que son obligatorios, es decir, que si no los rellenamos se nos pondría en rojo. El programa nos recuerda que el campo debe estar relleno. ¿Vale? Las etiquetas habituales de las videograbaciones 017, el depósito legal, suele aparecer. Lo consignamos. Como habitualmente he visto que había algunas dudas también, se tiene que poner sin puntos. ¿De acuerdo? La separación entre la letra y el número muchas veces no viene con guión, debemos eliminar el guión y dejar una separación. Y recordad que si ponemos DL dentro del subcampo $A, se nos duplica. ¿Vale? Se nos duplica. Entonces, no es necesario colocar DL dentro del subcampo. La máquina nos lo pone automáticamente. Es una de las cosas que sí que nos pone automáticamente. Apsis. Vale. Otra de las diferencias, la etiqueta 024, ¿vale? Aquí no utilizamos la 020,
del ISBN, sino que utilizamos la 024. Otros identificadores normalizados. ¿Por qué? Porque disponemos de ellos. ¿Veis aquí? Aquí nos da la pequeña ayuda, ¿vale? Nos indica $A el número normalizado código que vayamos a utilizar y en el 2 la fuente del número código, ¿vale? Puedes poner la fuente, decir dónde lo has extraído, o puedes indicar aquí el número en orden directo. Normalmente todos los DVDs llevarán un número de la ICA, ¿no? ¿Vale? El Instituto de Cinematografía de las Artes Visuales. Siempre llevará un número y las siglas, ¿vale? Lo pondremos en orden directo. El primer indicador, como os pongo aquí, 8 o 7, dependiendo. Bien. Ahora vamos a ver. Nos indica si podemos poner 7,0 y aquí vemos lo que significa. 7, cuando especificamos la fuente en el subcampo $2. Como no lo vamos a especificar, ¿vale? Podemos utilizar el indicador 8, tipo no especificado de número normalizado o código, ¿vale? Ya pondríamos y el número que se nos indicará en el DVD, ¿vale? La etiqueta 040 que ya conocemos, fuente de catalogación, que pondríamos el código de nuestra biblioteca. O para las prácticas, si me queréis poner el nombre ahí, tampoco hay ningún problema. La CDU. ¿Vale? Tengo por ahí, creo que tengo algún listado de, como no estamos poniéndolo para las prácticas, porque eso ya es, yo creo que es complicarlo un poco demasiado, pero igual os dejo algún listado de CDUs de diferentes géneros, ¿vale? De cine, así lo podemos indicar. Vale, una que no usamos demasiado, pero que sí que es importante tener en cuenta que puede ocurrir, ¿vale? La etiqueta 100 de encabezamiento principal por autor no es habitual en videograbaciones de películas, ¿vale? Porque siempre normalmente encabezan por título y el director, que podría ser lo que más dudas tenemos, se sacaría con un T700 de secundaria, ¿vale? Pero a veces, como veis en este ejemplo, en el caso de que la obra sea fruto de la actividad colectiva de un grupo de intérpretes que actúan como un conjunto y cuya responsabilidad vaya más allá de la interpretación, podría encabezar por entidad, ¿vale? Perdón, lo mismo para el autor, ¿vale? Muchas veces lo que tenemos es una reproducción de una obra de teatro, como por ejemplo una de Trisicle, ¿vale? Pero también puede ser que tengamos una reproducción de una obra de teatro realizada, digamos, unipersonal, ¿vale? Un monólogo o escrito y interpretado por un actor en concreto nos podría encabezar por 100 en un momento dado. Y más habitual es este, que es por entidad cuando es un grupo de intérpretes, ¿vale? Nos suele ocurrir con grupos teatrales, ¿vale? Si la obra es fruto del grupo teatral en sí, por ejemplo, Trisicle, ¿vale? Aquí veis que luego en la mención de responsabilidad sí que podrían aparecer los nombres directamente, pero al haber un nombre que engloba a todos, podríamos encabezarlo como una entidad, ¿vale? Esto para obras de teatro de este tipo o para otro tipo de videograbaciones que no son tan habituales, pero que no son películas, muchas veces encabezada de esta forma, ¿vale? Por autor o por entidad. Por autor lo encontraremos mucho menos, por entidad un poco más, dependiendo de la colección de que dispongamos, ¿vale? Luego la etiqueta de título y mención de responsabilidad, que es la habitual, no sé si aquí se ve bien,
Lo que es normal es que en películas que no sean españolas utilicemos aquí, no sé si se verá bien, pero bueno, como veis aquí está el título original, ¿vale? Voy a darle, a ver. Aquí lo vais a ver mejor. Esto será muy habitual. Recordad que la puntuación manual que se pone en el subcampo B, dólar B, de la mención de título, se nos indica que lo pongamos detrás de la B, ¿vale? No delante. Entonces recordad que siempre tiene que ir la puntuación manual detrás, ¿vale? En el subcampo de subtítulo, ¿vale? El resto de título. ¿De acuerdo? Aquí podemos poner muchísima información. Podríamos poner muchísima, pero tenemos que poner la que destaca. Si no, sería imposible. Cuando vemos la fuente de información, y aquí podemos sacar muchísima información, ¿vale? Pero tenemos que seleccionar un poco la más destacada. Con lo cual, lo habitual es poner, tal y como viene en la fuente, director, guionista, lo más habitual, música, banda sonora, alguna otra cosa podemos poner, pero lo más habitual es al menos consignar esto, ¿vale? No vamos a poner aquí, no es necesario poner productores, tal. Se podría poner, pero no es necesario. Nos podemos alargar, depende de nuestras necesidades o del centro donde estemos catalogando, ¿vale? Si es una biblioteca específica de cine y en la biblioteca le queremos añadir más información, todo esto dependerá del centro catalogador también, ¿vale? Pero normalmente lo más destacado suele ser lo que va primero en la contraportada, ¿vale? Y muchas veces en la portada. El campo 260, ¿vale? De publicación, distribución, etcétera. Aquí es donde suele haber más dudas porque muchas veces donde está editado no suele generar tantas dudas y el año pues, suele estar claro cuando lo vemos en el depósito legal, ¿vale? Pero aquí sí que a veces está 20th Century Fox o 20th Century Fox o lo mismo pero en España, entonces sí que nos puede generar más dudas de si poner, si es la distribuidora española, quién realmente edita. Pero habitualmente lo más conocido suele ser lo que acabamos poniendo, lo que nos pueda servir, lo que sea más útil, ¿vale? Que nos tenga, lo veamos claro en la fuente. A veces aquí pondríamos 20 Century Fox España o como se nos indique en la fuente. La descripción física, esto vamos a ver aquí. Lo veremos más claro. ¿Vale? Primer y segundo indicador están no definidos. Cuando no lo digo es porque están no definidos. Y luego los subcampos, material, formato y duración, en esta forma, ¿vale? Sonido, color, las medidas si no es estándar, normalmente no las pondremos porque ya las hemos indicado antes y suele ser estándar, ¿vale? Y material añejo si lleva, muchas veces lleva algún libreto lo bastante destacable, no los de un par de hojas, sino un libreto destacable que a lo mejor podríamos señalar, etcétera, etcétera. Pero lo habitual es esta construcción, ¿vale? Al menos. Siempre hay que poner el número, el formato, ¿vale? Que sería un disco DVD vídeo o Blu-ray o el formato que sea, ¿vale? La duración y sonido y color, ¿eh? O si no, blanco y negro, o muda.
Lo habitual es esta construcción, ¿de acuerdo? Aquí separamos por las abreviaturas por coma. Me he ido. Como veis aquí, volará extensión, otros detalles físicos, volará material anejo. Hay muchas más opciones. Si fueran necesarias, utilizaríamos alguna de estas, pero lo habitual es al menos complementarlo con estas, ¿vale? Diferencias con el 336, el tipo de contenido. Cuando iniciamos en la salsa nos va a salir ya relleno, ¿vale? Nos va a salir, como hemos decidido que es una videograbación, porque lo hemos puesto al inicio, nos viene automáticamente. Pero si es verdad, como siempre, podemos elegir entre las diferentes opciones. En la asistencia de catalogación, dependiendo del contenido un poco del DVD. No todos los DVDs a lo mejor tienen el mismo contenido. Puede ser incluso por palabra hablada, ¿vale? Lo habitual es imagen en movimiento bidimensional, porque es lo que es. Siempre tiene que estar el $2 cumplimentado. Si no, eso es importante, ¿vale? Que no os olvidéis, aunque lo hace automáticamente, pero que no os olvidéis si hacéis alguna modificación de rellenar ese subcampo. En el 337, en este caso, es el formato tipo de medio. Seleccionaríamos, ¿vale? En este caso podría ser proyectado, podría ser vídeo, dependiendo de lo que hubiéramos seleccionado al principio, ¿vale? De lo que dispongamos. Pero habitualmente, para este caso, será vídeo. Voy a repetirlo. Vale, esto en cuanto a los campos habituales. No sé si me olvida uno. Ya pasaríamos a los campos de notas, ¿vale? La mayoría de la información de las videograbaciones acaba en notas, porque hay unas notas, una serie de notas específicas que rellenamos casi siempre. No es lo mismo que a lo mejor las monografías, que nos cuesta más rellenar notas, ¿vale? Una nota muy habitual es la 505, la nota de contenido. Por ejemplo, la utilizamos cuando es una recopilación de cortometrajes o materiales que tengan varios largometrajes, que esto nos pasa a veces, ¿vale? Y la construcción sería esta. Esta es la de contiene, que la sabemos, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que contenga el material que estamos catalogando, ¿vale? Recordad que lo que es la etiqueta contiene nos pasaría como con las otras. No sé si recordáis que os dije que podíamos utilizar el 8, ¿vale? Para que no aparezca la etiqueta automáticamente y no se duplique en el OPAC. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces aquí pondríamos la distribución habitual es esta, ¿vale? Con el contenido, tenemos el título y el director. Pasaríamos al siguiente, el Escuadrón de la Muerte, Dirección General de Excepción. O también existe la opción si ese fuera el caso, de indicar mención de responsabilidad y título, ¿vale? De esta forma la máquina lo consignaría mejor. Puede ser una sintaxis libre o puedes codificarlo utilizando los campos, ¿vale? Una nota habitual de contenido cuando no son recopilaciones es añadir aquí los contenidos adicionales que no suele aparecer en la fuente de información. Si lo conocéis, os acordáis, siempre aparecerán comentarios del tipo comentarios de audio de los directores, del guionista. Esto se hace mucho últimamente. Finales alternativos con comentario opcional de los directores. Todo este tipo de información la podemos poner aquí en el campo de contiene, ¿vale?
También estos son decisiones que tomáis. Se puede hacer una nota genérica 500 y añadirlo ahí, pero así está más estructurado. Lo que os decía, primer indicador, le ponemos 8 para que no genere la visualización, no se nos duplicará luego en el OPAC apareciendo pues estas etiquetas, ¿vale? Esto es lo que luego aparece en el OPAC, que ya te está diciendo contenido y luego 2 puntos y luego te vuelve a poner contenido incompleto o contenido completo, contenido parcial y te pone ya el contenido que tú has puesto. Es una cuestión estética más que nada. ¿Vale? Siguiente campo, el 511. Es un campo importante, nota de participantes o intérpretes. Bueno, ya sabemos que los intérpretes no van a encabezar nunca, así es que donde se consigna es en el campo 511. ¿Vale? Tal y como aparece en la fuente, una pequeña introducción, y luego los intérpretes, los más importantes, o todos, como vosotros toméis la decisión también. Todos los que aparezcan en la fuente se pueden poner, o puedes poner habitualmente, a lo mejor, vale, sabéis que de forma habitual los intérpretes, los protagonistas, nos aparecen aquí. Luego puede aparecer más en la contracubierta, ¿vale? En la contra aquí pueden aparecer más, pero quizá, dependiendo de dónde estemos catalogando, con los principales que suelen aparecer en la parte delantera, sería suficiente, ¿vale? Todos estos se consignarían en el 511. ¿Vale? Tal y como aparece en la fuente de información, la siguiente sería la nota de fecha y lugar de acontecimiento. Esta es una nota curiosa, pero que se usa bastante, porque muchas veces la información sí que viene en el propio DVD, ¿vale? De este tipo. Estrenada el 20 de enero de 2006 en el Festival de Sundance, por ejemplo. En su campo donará nota de fecha, hora y el lugar del estreno. También nos puede servir para obras de teatro, ¿vale? Que estén en DVD, que hagamos una grabación. Como digo aquí, estrenos de cine, representaciones teatrales, etcétera. Y aquí en el 518 es donde colocaríamos esa información, que también es bastante habitual. La etiqueta del 520, nota de sumario, ¿vale? Normalmente, esto no falta enseñarlo, pero este texto lo podríamos asignar ahí, ¿vale? Lo consignamos en el 520 y así luego en las búsquedas en el catálogo, pues los usuarios son capaces de decidir cuanta más información, más fácil para ellos y más útil, ¿vale? Si saben si quieren la película o no quieren la película. Yo siempre lo suelo poner. Veo que en el catálogo de la red no es habitual que pongan la sinopsis de la película normalmente, pero yo creo que es bastante importante, sobre todo por el tipo de búsquedas que hacen los usuarios, que muchas veces, pues eso, si tienen esta información es mucho más útil. ¿Vale? 520. La etiqueta 521, el nivel del destinatario, aquí es muy importante consignarlo, ¿vale? Porque es donde pondríamos el no recomendada a menores de 7 años, esto para realizar búsquedas a posteriori también nos sería muy útil controlar este campo, ¿vale? Como veis aquí, el destinatario, la fuente la podemos consignar o no, ¿vale? Y aquí también podríamos poner la especificación de materiales, pero lo habitual es que sea más que nada en la recomendación, ¿vale? ...546, la nota de lengua. Esta también es importante, ¿vale? Definimos la nota de lenguas con las que dispone la videograbación. ¿Vale? Aquí también podríamos indicar este tipo de información. Versión en inglés, versión escrita en castellano. Y lo habitual es que pongamos idiomas y subtítulos
en todos los idiomas de que disponga el DVD. Esta información también la encontramos en la propia película, ¿vale? Esto nos puede ser útil luego para las búsquedas, porque hay algunas, por ejemplo, a ver. Igual no es lo más habitual, ¿vale? Pero, por ejemplo, si ponemos realizar una búsqueda, si queremos películas que sepamos que disponemos del idioma mandarín, ¿vale? Nos aparezca aquí. Es importante porque si ponemos chino, por ejemplo, como veis, muchas veces no suele coincidir. A veces pone chino mandarín, a veces pone tal. Pero si buscáramos, por ejemplo, por lo que sea, como veis, hay más tipos de chino. Entonces es posible que nos interese. Por eso aquí es interesante consignar toda la información posible que tengamos, tal y como viene. Si lo hiciéramos la búsqueda por idiomas en ejemplares, por ejemplo, o en otros lugares, la opción de cantonés, en este caso, no nos aparecería. Nos aparece chino, ¿vale? Y cuando se dice en chino se suelen referir directamente al chino mandarín, ¿vale? Pero hay películas que tienen un audio en chino cantonés. Entonces hay que intentar poner esa información y cumplimentarla lo más específicamente posible, porque parece que es muy básico, pero es muy útil luego, en el fondo, ¿vale? Todo esto más allá de si hemos querido consignar, se me olvida. Que no la he puesto, porque no la solemos utilizar aquí en la clase mucho. Todo esto más allá de que hayamos utilizado la 041, ¿vale? Para indicar los códigos de lengua, que eso también puede ser útil, pero como muchas veces no la cumplimentamos, ¿vale? No sé si, bueno, son y media, no sé si queréis que hagamos un descanso o terminamos lo de las etiquetas y lo hacemos después. Si quieres, acaba Alberto y Sí, cuando termines esta parte, ya si quieres, hacemos el descanso. sí, yo creo que sí, va a ser mejor. Ya que nos queda poco esto. La 594, es que esto es un poco tedioso, pero es otra también que utilizamos bastante. Nota el título y mención de responsabilidad, ¿vale? Cuando la película cinematográfica es una adaptación de una novela, esto nos ocurre bastante, u obra previa, se indicará en el 594, ¿vale? Basado en la novela, una tragedia americana de Theodore Dresser o lo que sea. Ahora se hacen muchas, bueno, por no decir muchísimas, ¿vale? Producciones basadas en novelas, antes también, pero ahora yo creo que incluso más. Y es un buen lugar para consignarlo y así tener esa relación presente también. Y además, la mayoría de las veces también suele aparecer en la fuente de información, ¿vale? 596, la nota 596, esta es de las más importantes, ¿vale? Porque no todas las películas son de estreno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo dice, en la fecha de producción original nos puede aparecer también la fuente de información. Si estamos viendo una película clásica, tenemos una reproducción de una película clásica, nos van a aparecer dos fechas. Nos va a aparecer la fecha de producción original, ¿vale? Y nos va a aparecer la fecha de edición, digamos, del DVD, ¿verdad? Entonces, normalmente suelen diferir.
sobre todo para clásicos, ¿no? Películas que sí que es verdad que compramos a lo mejor las novedades, pero también compramos colecciones clásicos. Entonces se pondría de esta forma, producción, país y año. El 596, podríamos producción USA o donde fuera, del país que fuera, una coma y el año de la producción inicial. ¿Vale? Aquí podemos, como os indico aquí, podemos añadir aquí los colaboradores, dependiendo de la información que nos venga en la fuente principal. ¿Vale? Pero al menos esto, en las películas en que se dé el caso, es muy importante ponerlo, porque así podemos buscar películas clásicas también y luego encontrarlas. Y hay que considerar la producción original. ¿De acuerdo? Entonces, es una nota al área de publicación. En el área de publicación pondríamos la edición del DVD, en su fecha, pues, 2006. 1933, King Kong, ¿vale? El DVD es de 2003, pero la película original es de este año y la producción original es en este país. ¿Vale? Luego la nota 597, que muchas veces tampoco se usa demasiado, pero aquí indicamos este tipo de información, sonido, el tipo de sonido, el formato de la pantalla. Sí que es verdad que esto a lo mejor la gente no lo gusta tanto, pero sí que puede haber diferencias, por lo que sea. Entonces, para indicar el tipo de sonido o el tipo de formato, ¿vale? Se utiliza la 597, que es una nota a la descripción física. Es útil ponerla aquí en otros lugares. Etiqueta 650 materias. Aquí están los géneros cinematográficos en la salsa. Yo siempre he pensado que deberían estar en el 655, pero están en el 650, para que tengáis en cuenta si buscáis a la hora de asignarle un género, ¿vale? Si a la película que estéis catalogando o lo que sea, que los géneros cinematográficos en la salsa están en el 650. Hay un listado y de ahí es de donde podemos sacar. Dispone de una serie de géneros cinematográficos atendiendo al formato, no solo a la temática, sino que también podemos añadir aquí que es cine mudo, cine de animación, etcétera. Y luego, como sabéis, como son duplicables, la temática, cine de terror, fantástico, etcétera. ¿Vale? Recordamos que las novelas, los géneros literarios, ¿vale? Novela negra, tal, estaban en el 655, pero los géneros cinematográficos en la red están en el 650. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la etiqueta 700, que prácticamente no, siempre va a haber una etiqueta 700 al menos cuando estemos catalogando películas, en videograbaciones de películas, porque aquí es donde consignamos a los directores. ¿Eh? O sea, hay que sacar siempre una secundaria para el director, para indicar que es bueno, para indicar que es un encabezamiento, ¿vale? En caso no aparece en la base de datos, se usa la catalogación asistida. Esto puede ocurrir porque no todo el mundo, a lo mejor hay películas que no son tan conocidos los directores y es más habitual de lo que parece tener que hacer un campo de 700 con la asistida, ¿vale? En nuestro caso en la red, para poder consignarlo. Veis que si está todo bien, pero si no estuviera, aquí el problema que tenemos es lo que hablábamos. Que si, por ejemplo, fueran más de 3, no suelen ocurrir, ¿vale? Pero si fueran más de 3, no lo podríamos consignar en la asistida. Mientras que en la experta sí podemos hacer tantas secundarias como nos hagan falta. Pues aquí ya pues consignaríamos la secundaria, como hemos visto ya. ¿Vale? Esto nos va a pasar más de una vez porque no lo vamos a encontrar, no por el número, sino porque no vamos a encontrar al director. Y yo creo que en las videograbaciones, una secundaria para entidad, ¿vale? En el caso que hablábamos antes, se puede sacar aquí, si no encabezara, por lo que sea.
a lo mejor el tricicle, ¿vale? Actúa en una obra que no dirigen ellos, por lo que sea, o los Monty Pythons. Una película de los Monty Pythons en la que aparecen los Monty Pythons, ¿vale? Pero la dirige o uno de ellos por separado o es interesante indicar, sacarle una secundaria, ¿vale? Al grupo. Así como los actores no lo haríamos a las entidades de esta forma, sí que es interesante sacarlas para luego las búsquedas. Y yo creo que con eso están, sí, ya todos los campos. Si queréis hacemos un descanso. Vale, ¿se me ve? Vale. Si queréis hacemos un descansito ahora porque ya los hemos visto todos y luego si queréis podemos hacer dos cosas. O intentamos hacer un ejemplo de catalogación, de videograbación, o si queréis reposarlo un poco más y tal, podemos hacer una especie de práctica, ¿vale? De una catalogación de lo que hemos visto hasta ahora, si queréis. Echamos un vistazo a ver una más sencilla que la de Hopper, para que podamos hacerla así un poco en directo, si queréis. Perfecto. Pues no sé si eso hacemos el descanso de unos 10 minutos y cuando volvamos se decide a ver qué prefieren. Sí, Vale, voy a contestar a lo de la cabecera. Sí, la cabecera en las prácticas, los elementos de que dispongáis y que tengáis claros los podéis rellenar, ¿vale? Aquellos que dimos como que eran automáticos o que en la salsa tenían la barrita como que no se utilizaban, si queréis, no hace falta que los intentéis rellenar. Pero también es interesante que lo hagáis porque sepáis que existe la posibilidad de rellenarlos, aunque no te obliguen a ello, pero sí que puede ser útil también. venga, pues nada. Nos vemos dentro de 10 minutos. Muy bien. Vamos. Continuamos. Mira, aquí tenemos a Lola Miñarro que propone que hagamos un ejemplo ahora por ella. No sé lo que opinarán los demás. Podemos hacer un ejemplo si queréis. Yo había pensado utilizar un poco el chat. Yo si queréis os voy a poner información, ¿vale? Vamos a hacer un intento de catalogarle una videograbación. Yo os voy a poner información en el chat y vosotros, si podéis, me vais a decir en qué campo la pondríais, ¿vale? Si queréis tener a mano el pequeño listado que os hice de los campos habituales de videograbaciones para las búsquedas, lo podéis tener a mano. Y entre eso y la presentación, si queréis, yo os voy poniendo la información y vosotros elegís el campo donde la podemos consignar, ¿vale? No sé cómo lo haré a la hora de compartir la pantalla, si compartiré Apsis o cómo lo haré, pero vamos a intentarlo si queréis. Igual puede ser interesante, ahora que lo tenemos fresco, tantas notas, a lo mejor lo podéis ir comprobando. Si queréis lo podemos hacer así. Perfecto. Vale. Podéis contestar por el chat o por voz, como queráis. No, como buenamente podamos. Vale, vamos a ver. A ver, ahí va el primer bloque. A ver, ¿dónde creéis que lo podríamos poner?
Y ya van contestando. 546 por ahí dicen. Vale. Se ve abscis ahora, ¿no? Sí. Vale. El campo. Nota de lengua. Indicadores en blanco. Vale. Subcampo A. Podríamos poner los idiomas. Se sigue viendo abscis, ¿no? Ahora. Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces creo que puede funcionar. Siguiente campo. Natalia. Italia. Depósito legal. Vamos a añadir $B. Yo creo que algunos ya con las prácticas que habéis hecho, ya algunos campos ya tienen que estar asimilados. Ujú. Natalia Nos 3. dice, nos dice Natalia Aymar, T300. Extensión, $A, otros detalles físicos, dimensiones. En este caso, pues, espera. Este, este sí ha sido rápido, Mar. Entiende título. ¿Vale? $A, pondríamos el título. Para el resto del título va paralelo. $B. Recordad que la barra la pone automáticamente el programa. ¿Vale? Y acordaos que el primer indicador
que tendríamos que poner en el punto de acceso adicional para que lo tome como primera entrada. Y los puentes de Madison, esto también se hace manual. La primera palabra, número de caracteres que no alfabetizan, en este caso serían 1, 2, 3 y 4. Recordad que el espacio también se toma como un carácter que no alfabetiza. Siguiente campo. De 260, nos dice más. De 260. Publicación y distribución. Nombre editor distribuidor, Warner Bros. Fecha de publicación y distribución. Recordad que en este campo no aplicable, no definido. Este es nuevo. Recordad que podéis consultar también la presentación, aparte de la chuleta. Isabel nos dice T594. Que sería la nota Y Mar también nos lo dice. 594. Nota al título y mención de responsabilidad. Basado en la de Robert James Waller. Si os habéis dado cuenta, se nos ha puesto ya aquí en rojo el 260. ¿Por qué se ha puesto en rojo el 260? ¿Alguien lo sabe? Os lo recuerdo. ¿Es porque no hay que poner lo de DL? No, en verdad no. En verdad es porque no coincide el número, la numeración, con la fecha 1. Recordad. Cuando empezamos a catalogar, si no, como nos viene automático, también esta parte muchas veces lo dejaremos para el final quizá, ¿vale? Para asegurarse de que no nos vamos a olvidar de indicar esta fecha que es obligatoria. Bueno, es obligatorio que coincidan las dos. Si no existe, si tú en la fuente no encuentras ninguna fecha que poner aquí, no habrá problema en que esto esté en blanco. ¿Vale? Esto no tiene, como veis, no tiene opción de ayuda. Entonces, esto en blanco, cuando esto en 260 esté en blanco, no habrá ningún problema. Pero en cualquier otro caso, cuando cumplimentamos aquí y le asignamos una fecha de edición, ¿vale? Siempre va a tener que coincidir con el campo 008. Eso me pasa a mí muchas veces cuando capturo un registro y lo corrijo. Me lo dice al final. Está en rojo.
Pues es que no me había fijado yo en lo de rojo, lo dejaba hasta el final y entonces era cuando me lo decía. Sí, se suele poner en rojo y cuando intentas grabar es cuando te lo Mm, recuerda. De hecho, mm. no sé si yo hasta no hace mucho, lo que pasa es que aquí no lo puedo hacer porque no puedo grabar este. Bueno, vaya hombre, me va a tocar hacer lo de los ejemplares para volver. A ver si lo hacemos aquí. Vale, si nos hubiéramos olvidado, luego tendré que borrar este registro. Si nos hubiéramos olvidado, al salir, nos lo indica, como tú decías, ¿vale? Fecha que no coincide. Si clicamos aquí, directamente nos lleva al sitio. Nos devuelve al lugar donde tenemos que cumplimentar, ¿vale? Vale, ya se lo tenemos. Vamos a poner otro campo. A ver, Alberto, aquí, sí. mi- mira, Mara ha hecho una Ah, pregunta, lo digo más que nada por que no se nos pase. Mira, sí, una pregunta, ¿los subtítulos van en el campo del idioma o en otro subcampo? se añaden ahí en esa nota. Se añaden ahí en esa nota. Igual que añades las diferentes líneas de audio, puedes añadir los subtítulos que tienen esa misma nota. Y lo de repetir Warner Bros., a ver si es que lo he repetido sin querer. A ver. No, creo que es que, porque cuando has dicho, ¿por qué se pone en rojito? Entonces creo que la respuesta de Ah, vale, vale, Natalia, vale. Sí, es por la fecha de edición, no es por. No sé si es eso a lo que se refería. creo que se refería a eso, sí. Vale. Vale, número ICA. Isabel nos dice en el 024. ¿Vale? Recordad que 020 es ISB BN y el 024 para todos los números identificadores normalizados que utilicemos. ¿Vale? En este caso lo vamos a poner así, tal y como aparece en la fuente. Cambiaríamos este. Y lo dejaríamos así. Vamos a probar con este. Este lo utilizaremos también, este campo se usa también en monografías a veces, sobre todo en las salas infantiles y tal, para indicar un poco. T521. Público destinatario. Es el primer indicador. Como veis, nivel de lectura, por eso os decía, se utilizará para ese tipo de cosas también, ¿vale? Podemos utilizar el 3, pero vamos a dejarlo así. Autorizar para todos los públicos. 521. Esta vez la rellenamos nosotros, a veces no hace falta. Pero ya a estas alturas, las dos, aquí están unidas las dos. ¿Vale? Son dos etiquetas en una. La separación esta es automática. Ya tenemos una respuesta de Natalia. Vale.
C336. Esta, como era automática, ya la habéis visto. Entonces, tendríamos que cambiarla. Y la 337 que venía incluida. Ahí. En este caso será vídeo. Vale. Si veis que repito alguna, me lo decís. Uy, 511, Isabel. ¿Verdad? Nota de participantes e intérpretes. Los indicadores. No genera visualización asociada o si genera. Esto es lo que hablábamos de si queréis una etiqueta o no la queréis. Si le ponemos que no, podemos añadir, para que sea más entendible, nuestra propia etiqueta. ¿Vale? Si pusiéramos que sí, pues no haría falta añadir nada. Posiblemente se duplicara en el OPAC. ¿Vale? Son cosas que tener en cuenta. Luego la miraremos, esta no, pero la miraremos la que hay ya en el OPAC. Vamos a ver esta que es de las más importantes. Llamar nos dice T700. 700 de la secundaria para el director. Como habéis visto, si no estuviera, la tendríamos que construir. Como va a estar, la buscamos. Y le añadimos. Sí que es verdad que, por ejemplo, para estas cosas yo sí que consideraría interesante tener una que pusiera el dólares, si no me equivoco, que pusiera director, ¿vale? Pero si disponemos de esta es lo que vamos a poner, ¿vale? Pues lo que ejerce. Vale, y no sé si me quedan más. $6.50, exacto. Y ya os digo, yo este tipo de etiquetas, estas las tendría en 6.55, pero bueno. Si os fijáis, aquí tenéis todo el listado, ¿vale?
de posibilidades. En un cine romántico. Y a lo mejor podríamos poner cine americano. A ver si encuentro la otra. Ahí. Eso es lo que dice Mar. La verdad, no lo sé seguro cómo está en otros sitios, pero la 655 es la de género y forma. Entonces lo que tiene sentido, y al igual que novelas negras, se pondría en el 655, cine negro también debería aparecer en esa etiqueta. Pero bueno, eso ya son cosas del trabajo. 490 para la colección. Esta cantaba mucho porque normalmente no se debería poner, esta palabra se suele omitir, ¿vale? Aquí veis la W ya mención de serie y el número o designación secuencial, ¿vale? Ya sabéis que los paréntesis los va a colocar el programa automáticamente. Nosotros siempre tenemos que poner la información, en este caso sin los signos. Igual que el punto y coma del volumen, ¿vale? Del número. Los indicadores sin serie secundaria o con serie secundaria diferente. Nos viene automático 0 porque en la Shasha no se utiliza la secundaria, ¿vale? En todo caso, si reaccionamos con secundaria, ¿vale? Ponemos el 1 y ya, o a posteriori, utilizaremos 830, ¿vale? Punto acceso adicional de serie de título uniforme y aquí pondríamos del que dispongamos, ¿vale? Pero como nosotros no lo utilizamos, pues no lo vamos a usar. Creo que ya solo me queda una. Natalia nos dice T20. Uy, aquí. 20, Isabel también y Mar. no, 80. Nos dice T80, T80. T20 para ISBN. ¿Vale? Número de la CDU. ¿Vale? Recuerda que también se podría, si se dispusiera de una CDU cargada, capturarla de aquí. ¿Vale? 020, recordemos que es el ISBN. Solo se utiliza para los libros, ¿vale? Bueno, yo creo que lo tenemos casi todo. A ver, vamos a verlo en el... esto lo utilizo a veces para ver un poco aquí. A ver cómo nos quedaría. Vale, título paralelo, mención de responsabilidad, tal y como aparece en la fuente. En este caso, tal y como aparece en la fuente es en inglés, ¿vale? Clint Eastwood, música Lenny. Podríamos hacerle, sí que es verdad que hay compositores muy importantes, podríamos en un momento dado sacar un T700 para el compositor, ¿vale? De la banda sonora. Luego la parte de la publicación, T300, ¿vale? 336, 337, 490 de colección.
511, 521, uy, 546, 594, 017, 024, 650, 600, 1080. Y esto, si lo quisiéramos recuperar, es el número de registro, ¿vale? Nos aparece aquí también. Campos que no hemos rellenado. Lugar de publicación, vamos a presuponerlo. Lo estamos haciendo aquí lo estamos haciendo en monografía cuando la he vuelto a abrir, pero bueno, no importa. Para los campos más o menos se ha quedado lo mismo. Vamos a ir a atrás. Sí, vale. Vamos a ir a... Como veis, se ha quedado... Mira, este tiene más información. Categoría del material que hablábamos, sistema automático, color, policromo, sonido incorporado por separado, sonido incorporado, lo más habitual ahora, designación de material, formato de la videograbación G, en este caso lo habían puesto que es un Laserdisc, ¿vale? Nosotros, para el que hemos hecho, pondríamos DVD, medio sonoro, videodisco, y en 008 el tipo de material visual, la lengua múltiple, que también se puede añadir. Sí que es verdad que esto no nos ayuda demasiado, ¿vale? Porque buscar lengua múltiple y luego tenemos que volver a buscar la lengua. Así es preferible poner una que en las películas, una que esté segura y buscar a partir de ahí. O, bueno, esto ya es decisiones que hay que tomar, ¿vale? Fuentes de Madison. Es un indicador, aquí alguien se había equivocado al contar. Cine romántico, Clint Eastwood, 594, 546. Aprovechamos para arreglarlo un poco. Vale, no sé si tenéis alguna duda. Yo creo que más o menos ha ido bastante bien. No sé qué chuleta habéis utilizado, pero algunas seguro que ya os las sabíais. Ujú. De todas maneras, yo pondré, aparte de la prueba final, sí que pondré, no sé si, es que el problema que tienen las videograbaciones es que si os pongo escaneos de la fuente original, igual no se ve muy bien la información. Entonces, no sé si pondré escaneos de la fuente original, pero con mucha más información de la que habitualmente pongo en el formato texto, que siempre os envío. Yo creo que hay gente que no se da cuenta de que está ahí, porque en algunas prácticas no me habéis rellenado si es ilustrado, las páginas que tiene. Viene un archivo de texto en cada uno de los archivos comprimidos, donde la información que no se tiene o no se ve, ¿vale? La tenéis ahí, por si la queréis rellenar. No pasa nada si no la ponéis en la práctica, porque son 4 cosas en monografías. Pero sí es verdad que en el archivo que se envíe de videograbaciones, tanto sí, para la prueba final, ahí habrá muchísima más información, lógicamente, porque en los escaneos hay cosas que no se van a ver, ¿vale? Entonces quiero que lo tengáis en cuenta porque ya habéis visto que en videograbaciones la mayoría de notas, o sea, la mayoría de información viene en notas.
Entonces, es importante, ¿vale? Ha ido bien, bueno, me alegro. Cuesta un poco, lo he visto un poco, me costaba, era un poco lento quizá, pero bueno, así teníais más tiempo también para ir buscando las chuletas, si teníais algún problema. Al final, esto es cuestión de práctica. Yo creo que cuando veáis también la grabación de la clase, también veréis ya la cadencia y veréis que todo se repite. Al final, hacemos 3 o 4 y ya sabemos lo que necesitamos y resulta más fácil, ¿vale? Sí que es verdad que podéis usar para acotar un poco, yo lo tenía con todas las etiquetas, ¿vale? Disponibles y a lo mejor cuesta más subir y bajar. Pero al final, si te las sabes de memoria también, algunas, ya os lo enseñé, a ver, lo pongo aquí también. Ya os lo enseñé que cuando entras aquí, ¿vale? Mira, todo esto está en rojo, ¿veis? Cuando entras aquí y te quieres mover, ¿vale? Si te sabes la etiqueta, puedes ir aquí y puedes cambiar de campo tranquilamente y vas mucho más rápido que si utilizas el árbol. Aparte de poder acotar el árbol, ¿vale? Para más grande o más pequeño. Es verdad, yo lo tengo en lo más grande, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas. En verdad, al final es un poco pillarle práctica y funcionar de esa forma. Y nada, si no tenéis ninguna duda, Pues muchísimas gracias, Alberto, y a todos vosotros por asistir hoy a la clase. Aprovecho antes de dejar la sesión para deciros que esta mañana habréis recibido un correo electrónico, ¿vale? En el que os hemos enviado un enlace también para que rellenéis y nos contestéis a la encuesta que hacemos sobre el curso. No por nada, sino porque, pues bueno, siempre todas las propuestas y todas las ideas que nos dais para nosotros son bienvenidos para futuros cursos. ¿Vale? Os agradeceríamos que lo contestarais, os llevaría nada, 2 minutos en cuanto apenas, ¿vale? Y para nosotros es muy importante. Pues nada, si no hay nada más que añadir, nos vemos el lunes en la última ya sesión. Buen fin de semana a todos y todas y muchísimas gracias de nuevo, Alberto, y a todos vosotros. Un nada, saludo. saludos. Hasta luego.